En términos de estabilidad de precios, Janet Yellen tiene razón. No estamos experimentando la inflación que podría esperarse en una economía a pleno empleo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la Fed y sobre lo que sucederá cuando Janet Yellen deje el cargo de presidenta de la Reserva Federal. Ella afirmó que saldrá de la Fed tan pronto como jure su sucesor en febrero. Los mercados deberán estar preocupados por eso. Hola, Jessica. Es un placer conversar con usted. La respuesta a su pregunta es sí y no. A medio plazo, es poco probable que la decisión de los directores de apoyo de la Fed tenga un impacto dramático en el mercado. Sin embargo, existen tres factores potenciales para la preocupación a mediano y largo plazo y que pueden sacudir los mercados. El primero es la incertidumbre en términos de los esfuerzos de la Fed para reducir el balance con el próximo presidente Jerome Powell. Muchos consideran que Powell se parece a Yellen en términos de la definición de las políticas. La salida de Yellen del Comité Federal de Mercado Abierto del FOMC cambiará la balanza de ese grupo en la toma de decisiones. Es cierto que muchos de los otros miembros del FOMC estaban prohibiendo las facturas durante el mandato de Yellen. Además de eso, la economía está en un flujo constante y existe un acuerdo donde el periodo de expansión económica actual en Estados Unidos es uno de los más largos. Los economistas y los analistas tienen previsiones diferentes en la probabilidad de que algún tipo de corrección pueda ocurrir. Y la segunda cosa en la que debemos tener en cuenta es cuáles serán los siguientes pasos de la Fed. Por ejemplo, ahora, el índice de riesgo de recesión de Moody está en 5% de crecimiento negativo para los próximos 12 meses. Sin embargo, el índice de riesgo interno actualmente indica una probabilidad ligeramente superior al 50% de una gran corrección hasta el tercer trimestre de 2018. De hecho, somos los únicos en expresar preocupación. En la actualidad, Artemis Capital publicó un artículo sobre la volatilidad y alquimia del riesgo. La conclusión que mostró que los mercados no están evaluando correctamente la volatilidad y la misma está alcanzando mínimos récords tras una perspectiva a corto plazo, mientras que los precios a largo plazo son menos optimistas. De hecho, llegamos a la conclusión que Wicks está quebrando y están analizando lo que causó influencia política en la Fed, que les hizo tomar la decisión a favor de Powell, ya que sus políticas son muy parecidas a las de Yellen. Eso realmente es muy interesante. Usted habló de factores de evaluación del riesgo de Moody y de otras organizaciones independientes, porque Yellen dijo que deja a Estados Unidos en estabilidad y empleo casi pleno, y de acuerdo con sus palabras, la economía de Estados Unidos es estable. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Habrá volatilidad en los mercados tras su mandato? Bueno, en términos de estabilidad, creo que primero tenemos que definir lo que es estabilidad. Pero en términos de mucho crecimiento, en los últimos 12 meses parece que eso es estable. Sin embargo, creo que tenemos que ver los factores macro y aquí la imagen parece ser mixta. Estoy de acuerdo en los términos de empleo, pero si nos fijamos en U6, podemos ver que estamos cerca de una recesión. De hecho, la medida de pleno empleo durante los últimos 25 años cayó por debajo de 8,5% y ahora estamos con casi el 8%, por lo que es probable que dentro de 2 años y medio estaremos en recesión. Lo mismo ocurrió en el año 1997, 2005 y 2006. Y todos sabemos que todo terminó en el año 2008. En marzo de ese año, alcanzamos esos indicadores y, por lo tanto, el reloj ya comenzó a contar. En términos de estabilidad de precios, Janet Yellen tiene razón. No estamos experimentando la inflación que podría esperarse en la economía del pleno empleo. Eso está muy relacionado con los factores macro, como el crecimiento de los salarios y las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo,
Yo diría que la razón de eso no son necesariamente los factores, sino cómo estamos conduciendo las medidas. Eso lleva al incierto entendimiento de lo que está ocurriendo en el mercado y estamos basándonos en las decisiones políticas y en interpretaciones poco claras. En este momento existe un fallo en la normalización de las tasas en el rango de 2,53%. Si miramos atrás en el año 1954, la tasa promedio de la Fed era mucho más alta en comparación con la que tenemos hoy. Si miramos a 1995, que fue la era del Internet, el promedio era de 2,73%. Solo ahora empezamos a normalizar las tasas desde la última gran recesión y hasta la fecha, la tasa promedio efectiva de la Fed es de 0,8 y para alcanzar esa diferencia que tuvimos en los últimos 15 o 20 años antes de la recesión en comparación con el estado que tuvimos en los últimos 10 años, tendremos que recorrer un largo camino. El tono dovish de la Reserva Federal con la presidenta Yellen o algunos cambios en la Fed después que Yellen salga podría afectar a la economía. Fantástico. Muchas gracias por su participación y comentarios sobre este tema. Siempre es un placer verle en nuestros estudios. Gracias, el placer es mío. Esto es todo por hoy y me gustaría saber sus opiniones sobre este programa en Dukascopy TV.